Ante los resultados electorales, ¿cuál es el escenario político? ¿Cómo se empiezan a mover las fichas? Vamos a analizar este tema. Está con nosotros ya Juan Gonzaga, asambleísta independiente. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días y bienvenido. Gracias, Yesenia. Muy buenos días. Un cordial saludo al pueblo ecuatoriano. Son momentos importantísimos que tenemos que generar una reflexión respecto de qué va a pasar después. Y esto es importante que lo tenga en cuenta más que nada el Poder Ejecutivo, representado en este caso por el presidente. Porque la ilustración de lo numérico tiene que relacionarse con el tipo de cambios que tienen que ajustarse y entenderse desde una perspectiva más global, más conciliadora, en donde se genere un pacto de compromiso no únicamente en los estamentos públicos, sino más que nada respecto también de la opinión o el accionar que deban tener en este caso las organizaciones y los actores sociales respecto de las preocupaciones de las problemáticas que tenemos en el país. ¿Cuáles son las fichas ya que se empiezan a mover ante varios escenarios políticos que se vienen después de este proceso electoral? Bueno, yo creo que el primer escenario, podremos entenderlo como fichas, es en función de que es el Ejecutivo, en este caso el presidente, el que tendrá que hacer una revisión respecto de lo que ha pasado en interno. Es decir, que en la determinación de las políticas es posible que existan algunos desaciertos que posiblemente han sido invisibilizados. Y en esta perspectiva, los cambios que podrían generarse deberían ser casa adentro a nivel de todo lo que significa la representación en los estamentos ministeriales, en los grupos colegiados en los cuales el presidente tiene delegados. Creo que a partir de aquello tendría que poder entenderse qué personas, qué funcionarios que él ha designado han sido consecuentes en función de determinar una política real, una política de integración, una política de participación. Y el cambio que tendría que generarse es respecto de reconocer a aquellos que se han estado comprometidos con relacionarse, con generar empatía con los problemas del país. Y lógico, yo creo que el resultado de esto va a ser posiblemente varios cambios que tendrán que realizarse a nivel de lo que significa la administración pública. Usted manifestaba que el problema también es interno. ¿Por qué la percepción es esa? Bueno, yo puedo decir un poco esto cuando generamos la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creemos que por el momento, no, cuando se hacía la promoción de la tercera pregunta en relación a que se quería disminuir entre lo cuantitativo y lo cualitativo, reducir la cantidad de asambleístas, las representaciones, que en este caso afectaba o pudo haber afectado a las provincias con menor población. Cuando se generan las conciliaciones en la Asamblea Nacional en función de temas que nosotros siempre procuramos de que nos una más bien, ¿no?, las coincidencias que las diferencias, y siempre ha existido una determinación bastante polarizada que nos ha preocupado a quienes nos encontramos en una situación de independientes y que con mucho criterio tenemos que tomar partido o a favor o en contra, pero que se entienda que esta posición que no ha generado articulación para generar un convencimiento propio al momento de tomar una votación, porque los puntos sobre los que nos hemos puesto de acuerdo posiblemente son los de entrega de reconocimiento a deportistas, ¿no? Y claro, todos estamos de acuerdo, pero cuando se habla en función a temas muy puntuales sobre los que podemos visibilizar los problemas del país, existen ya criterios diferentes. Y me parece que ahí la respuesta del Ejecutivo es generar estos consensos en función de generar una armonía para que se genere el interés de quienes estamos actuando a nombre de diferentes territorios y de diferentes poblaciones. Porque es así el entendido donde un proyecto previo a que pueda generar una posición única de una condición partidista o ideológica debe estar destinada, o al menos el efecto propositivo debe ser en función de los intereses del país. Y creo que ahí ha existido una ausencia que debe ser en este caso suplida por una voluntad que debe predisponer el Ejecutivo, al menos en los proyectos que tienen el carácter de económico urgente o de aquellos en los que tengamos que trascender en los procesos de democratización y de participación de la ciudadanía y de todos los actores. Es más, creo que con esta perspectiva vamos a tener mejor articulación ya no únicamente en la relación ejecutivo-legislativo, sino también dentro de las fuerzas políticas con la finalidad de generar este tipo de armonía en función de propósitos comunes.
Claro, el diálogo siempre va a ser importante con este objetivo de buscar acuerdos, de buscar diálogo, de buscar incluso gobernabilidad, y Por en la supuesto. Asamblea Nacional es importante este tema también. Usted hablaba de la articulación, es decir, la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo no ha estado bien enfocado. Bueno, usted lo puede percibir en la relación numérica, con una, ¿qué es lo que finalmente rige en una determinación? Una mayoría simple, una mayoría absoluta o una mayoría calificada. Y buena parte de algunos de estos propósitos que han nacido generalmente del Ejecutivo o de la bancada de ADN, siempre ha llegado a una concurrencia, es casi con las justas los 77 votos. En ocasiones pues ha habido la oportunidad de contar con 78, 79, 80. Y creo que ahí lo que se genera este problema es porque no existe en este caso la incorporación de observaciones que realizamos varios de los asambleístas, lo digo en el caso muy puntual, en mi representación o en mi condición de amazónico por la provincia de Sucumbíos, que nosotros siempre nos interesa de que en la construcción de la norma se pueda incorporar postulados que ya están previstos en la ley de la Amazonía, pero para nosotros la mejor garantía de cumplimiento es de que estos vayan dentro de las leyes que tienen más bien un contexto nacional, pero cuando los asambleístas no somos tomados en cuenta o se omite en este caso la participación o la sugerencia, que no se la hace con un afán posiblemente partidista, sino más bien de que la ley tenga la caracterización de generar una coyuntura para todos los ciudadanos, hemos sido invisibilizados. Entonces, me parece que particularidades como estas, ¿no?, más allá de las coincidencias ideológicas que siempre van a generar este tipo de discrepancias, creo que estos asuntos debemos un poco resolverlos y claro, con la precisión del resultado de la pregunta número 3, hoy más que nunca estamos obligados, ¿no?, a generar una concienciación propia de la labor que nosotros cumplimos como asambleístas y generar, como digo, un trabajo que se genere sobre la base de una agenda común, ya no sobre la agenda que ha diseñado en este caso la bancada de ADN o una bancada diseñada exclusivamente para satisfacer, que es legítimo, no lo pongo en duda tampoco, no, la propuesta que tenga el gobierno, pero sería mejor si podemos generar una agenda legislativa mancomunada con todos los actores, igual que una determinación de una política institucional con toda la sociedad civil. Claro, y se hablaba también de coincidencias. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional siempre va a haber temas en los cuales se esté de acuerdo, en los otros no. Las votaciones muy rara vez son similares, sino depende de cada uno de los temas. En el caso de ustedes, ¿cómo se realiza el trabajo de manera independiente? ¿Qué coincidencias, por ejemplo, han tenido? Por supuesto. Hay temas en los que necesariamente nosotros no tenemos una determinación orgánica sobre la cual debamos ir, claro, nos debemos a un esquema orgánico y por tanto debemos ser más bien obedientes y no deliberantes. Creo que la determinación o esa capacidad de generar una crítica a un proyecto o a una pretensión de adecuar un proyecto de ley no siempre viene dado sobre la disposición del jefe de bancada o de la determinación ideológica, sino que más bien en este caso los independientes. Y creo que en muchos casos nos hemos ubicado en esto, en que tenemos que hacer una reflexión respecto de la conveniencia, primero inicialmente para el territorio nuestro, por supuesto, de cada uno de los temas. Han habido temas en los que sí, tampoco podemos generar una oposición radical, diciendo que porque no hay una especie de empatía con una propuesta, deba trazarse desde lo general a lo personal, y me parece que no es así. Nuestra actuación, que es vista por todo el país, vista por nuestra provincia, debe responder en este caso a satisfacer las necesidades básicas que tiene nuestra comunidad. Entonces, creo que desde ahí la orientación no se basa únicamente en depender respecto de una exigencia coyuntural, sino más bien de esa capacidad para generar ese discernimiento y decir qué es lo que le conviene al país y también lo que no le conviene. Claro, y yo le preguntaba también el tema de las coincidencias, ¿no? ¿En qué temas específicamente han tenido estas coincidencias? Porque claro, también se han aprobado varias normativas durante todo este tiempo. Por supuesto que sí, han habido varios proyectos de ley. Nosotros la primera discrepancia, si cabe la oportunidad precisamente con este resultado, cuando en la reforma al Código de la Democracia se nos planteaba quienes estamos como independientes y que coincidimos con ser parte de una minoría en la representación social cristianos, pachacuti, independientes y de algunas organizaciones que han quedado en el contexto nacional, era de que hacer un cambio del método de Hong del método de Muestra al método de Hong, era ponderar en este caso a las tiendas políticas que están en este caso polarizadas, ¿no? Y para nosotros significaba una afectación, con esta pretensión de reducir, era una doble afectación.
a nivel de la representación. Creo que este fue el tema que inicialmente marcó una pauta, como para nosotros en este caso como independientes poder determinar que nuestra existencia en la Asamblea tiene que tener como propósito incidir. Ahora, los que han generado una especie de coincidencia respecto de cuestiones que sí, nosotros también hemos dicho que los cambios de orden no siempre tienen que estar matizados con la intención de propiciar un desgaste político a la otra organización, porque siempre la ubicación es entre los de ADN y entre los de RC, y cuando existen los cambios de orden tienen como propósito generar en este caso una especie de estigmatización o etiquetamiento respecto del quehacer de la otra bancada. Y nosotros hemos dicho, nosotros no podemos prestarnos generalmente para proposiciones sobre las cuales tengan por objeto dilatar o generar una incidencia necesaria respecto de las competencias que le corresponden en este caso a la Asamblea. Sabemos que algunos verbos rectores en relación a que han sido tomados como la palabra exhortar, sugerir, recomendar, no van más allá de una mera especulación, más bien de incidencia, ¿no? Más que pragmatizarse en la realidad, pero sin embargo, ¿no? En la problemática mismo que se ha generado a partir de la eliminación del subsidio al diésel, del problema del paro nacional, nosotros hemos tratado de generar una postura de conciliación y creo que en eso hemos constituido buena parte de quienes estamos en este rol como independientes. Lo otro sí, sobre las coincidencias muy puntuales, creo que en algunos proyectos de ley no puede tampoco generalizarse el apoyo que se ha brindado, no a todas, por cierto, sino en relación a aquellas que le convengan exclusivamente, como digo, al país. Ahora, usted representa a la provincia de Sucumbíos. ¿Cómo se desarrolló este proceso electoral allá, los resultados también que se obtuvo en la provincia? Bueno, los resultados no son ni más ni menos que en relación a lo que nosotros podemos precisar en el último proceso electoral. Recuerde que es vista como una provincia en la cual tiene mayor incidencia, en este caso, de acuerdo al último censo electoral para presidenciables, con cierta afinidad con Revolución Ciudadana. Sin embargo, no tiene dos representantes, sino un representante de Revolución Ciudadana, uno de ADN y en este caso quien habla como independiente. La votación se ha incrementado en relación a una respuesta al no, en donde Sucumbíos es una de las provincias que ha generado mayor rechazo a las 4 preguntas, tanto a las de consulta popular y las de referéndum, en relación a una posición que tiene más que ver con la defensa de lo que significa la naturaleza, la proposición y la oposición respecto de actividades extractivistas, mineras, petroleras, que sí generó mucha preocupación en cuanto tenga que ver al desconocimiento de los derechos de la Amazonía, puntualmente en lo que respecta a un discurso donde se hablaba que era más importante el ser humano que los árboles. Nosotros comprendemos aquella dimensión, sin embargo somos conscientes de nuestra realidad, de nuestra particularidad. Una provincia totalmente abandonada, no tenemos la carretera que nos une con la sierra ecuatoriana, lamentablemente, entendemos los problemas que debe tener en este caso el Estado, pero asimismo demandamos en este caso el cumplimiento de varias particularidades que nosotros tenemos, como el caso Mecheros, que lamentablemente obliga al Estado en este caso a mejorar la atención en enfermedades catastróficas y que no lo ha hecho. Entonces, creo que esa desatención, ese olvido, ¿no? En manera particular en cantones fronterizos como el de Putumayo, como el de Cuyabeno, ponen de manifiesto un rechazo, en este caso a la protección. Como digo, que es posible que en el fondo o en la proposición final estemos de acuerdo, pero también es una respuesta que debe tomar en cuenta el presidente a efectos de que las provincias amazónicas y de manera particular Sucumbíos y Orellana podamos ser tomados en cuenta. Creo que la proposición, no solo de la Constitución, sino también de la ley, es compensar estas inequidades, esta falta de redistribución de todo lo que significa la riqueza nacional, en donde pese a que se establece $2 por cada barril de petróleo, lamentablemente el fondo sobre el cual nos corresponde no es correctamente asignado. Y creo que en suma se ha reflejado precisamente en este proceso electoral el decir no a todas las preguntas. Ahora vamos específicamente al legislativo y a la labor legislativa. ¿Cómo ve el escenario político que se va a dar, por ejemplo, en esta semana, después de las elecciones? Bueno, yo creo que el presidente lo había mencionado y alguna vez me hubiera gustado, ¿no? Siempre lo digo con mucho respeto cuando se refería en relación a la tercera pregunta y hablaba de una especie de invalidación de determinados actores que pertenecemos a la Asamblea. O sea, si el justificativo era en relación a decir que hay asambleístas o existen asambleístas que no le permiten gestar este proceso de gobernabilidad, sería suficiente dimensionar el resultado de las votaciones en donde usted va a ver que siempre ha existido
esa correspondencia en relación a lo que ha propuesto, inclusive bajo la perspectiva de que hemos sido observados por parte de la Corte Constitucional dentro de la construcción de dos leyes muy puntuales. Sin embargo, de aquello, pues ahora creo que el presidente aún mantiene esa perspectiva de generar gobernabilidad o articular al menos con el Poder Legislativo. Porque Pero, usted manifestó hace un momento que sí han tenido coincidencias por supuesto en varios que sí, temas. por supuesto que sí. Lo que queda ahora es un poco determinar si la relación ejecutivo-legislativo podría basarse en función de una priorización que tenemos Una también agenda. que ser parte. Nosotros tenemos una agenda y hemos sido parte de aquello, ¿no? La que fue generada en cumplimiento a la ley de la función legislativa y que es parte también de una hoja de ruta. Pero creemos que actualmente, ¿no? Esta agenda debe ser revisada en la medida en que incorpore nuevos temas que posiblemente no se los podrá hacer a través de reformas constitucionales, pero sí tenemos que verificar algunos temas en lo que significaría, por decir, si el problema era el accionar de los partidos políticos porque no había un control respecto del buen y adecuado manejo de los fondos públicos o en la preparación y formación de los actores políticos, pues ahora ellos van a mantener ese recurso. Creo que la mejor proposición en la cual deberíamos generar coincidencias con el Ejecutivo, si el Ejecutivo quería mejorar la calidad de los representantes legislativos y de todos los que participan como dignatarios de elección popular, deberíamos pensar en que la Contraloría debe hacer un control exhausto, ¿no? y minucioso de los fondos que tienen los partidos o que volverían a ser asignados, y respecto del actuar del Consejo Nacional Electoral, para que pueda propiciarse la formación de los verdaderos políticos, sin minimizar en este caso otro requisito que no sean los que están establecidos en la Constitución y la ley, para que exista una formación al momento que es candidato y una formación de inducción cuando ya la persona se encuentra en este caso cumpliendo o previo a cumplir funciones. Entonces, no es que el tema de la consulta en relación a las proposiciones podrían quedar así. Entonces, creo que la idea fundamental es ahorita reflexionar sobre qué políticas podemos articular o qué reformas podemos entender desde la gestión de la Asamblea Nacional a nivel de lo que significa leyes orgánicas, leyes especiales u otra normativa que pueda contrastar, en este caso, con las políticas que pueda determinar el Ejecutivo. Claro, por ejemplo, en esas, ya para finalizar la entrevista, una que usted haya planteado que considere es la más importante, por ejemplo, porque en la Asamblea Nacional lo que se necesita también son votos. Pueden existir muchos proyectos, pero se necesita el apoyo para que se puedan aprobar, en este caso, con votos. Por supuesto que sí. Bueno, uno de los inconvenientes que siempre se ha generado es en relación a decir que la Amazonía, al estar las 6 provincias, las más pobres del país, dentro de la ley de la Amazonía, en un artículo 42 establece de que tenemos derecho a créditos privilegiados y preferentes, diferenciados, ¿no?, con tasas preferenciales en la cual toda la Amazonía pueda acceder. Esta propuesta, cuando se había solicitado de parte del suscrito, sea incorporada dentro de la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario, pues existió la negativa, ¿no? Y ahí, claro, yo había puesto de manifiesto con el resto de compañeros que nosotros debíamos apoyar a esta perspectiva de esta ley reformatoria, siempre y cuando también se pueda incluir los intereses de la Amazonía, y no se lo hizo. Esperamos que en un futuro no muy lejano, a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, pueda suplir en este caso esta ausencia de esta reforma o esta iniciativa que fue propuesta en la ley y que lamentablemente no la incluyeron. Gracias, asambleísta. Gracias por su Muy tiempo. amable. Gracias a usted. Conversamos con Juan Gonzaga, asambleísta independiente.